Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Buenos días, mi joven estudiante. Bienvenido a una semana más de Conéctate con la Estrella, una iniciativa más del Ministerio de Educación para ti. En los próximos 40 minutos estaremos mi persona, Juan Carlos Menacho, tu profesor de Historia, Geografía y Cívica de octavo, hablando sobre unos temas muy interesantes sobre la historia de octavo. Muy importante, antes de iniciar nuestra dinámica de hoy, es muy importante recordar que debes lavarte muy bien las manos. Debes de tener desinfectado todo el área donde vayas a trabajar y procurar mantener las medidas higiénicas posibles. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Necesitaré que tengas presente las siguientes normativas para esta hora de clase. Recuerda que es muy importante que tomes apunte y estés muy atento a estos 40 minutos. El lugar donde te encuentres debe estar siempre cómodo y ordenado. Evita las distracciones. Debes tener un cuaderno apuntes, un bolígrafo o un lápiz a mano. La frase célebre de hoy: la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la clase anterior, en donde hablábamos de los periodos histórico y cultural de América. Los pueblos precolombinos hicieron historia sin saber que existían otros continentes, con habitantes. Algunos grupos se encontraban culturalmente bien avanzados. De esta manera se demostrará que la historia propiamente dicha del pueblo americano empezó mucho antes de la llegada del colonizador europeo al nuevo continente. Los periodos históricos de América fueron paleoindio, arcaico, formativo, preclásico, clásico y posclásico o imperial. Veamos un poquito del periodo paleoindio, que se caracterizaba por los cazadores y recolectores. Este periodo se inicia desde la llegada de los grupos humanos a América hasta la fecha aproximada del año 7000 a.C. El desarrollo evolutivo de la cultura experimentó pocos cambios. Fue un periodo de adaptación al medio. Se dedicaban a la caza y la recolección de alimentos, entre ellos semillas y frutas. La organización social era una familia nómade. Esto significa que estos grupos sociales andaban de un lado para otro, no tenían una estabilidad física, una casa específica. Ellos andaban en territorios externos en busca de animales y vegetales. Los animales eran grandes, esto se le llama la megafauna. Tenemos el mastodonte, el mamut, entre otros. El periodo arcaico o periodo de elaboración de herramientas de piedra. Su inicio se da aproximadamente del año 7000 a.C., concuerda con el fin de las glaciaciones y subsistió hasta el año 2500 a.C. aproximadamente. Se experimentan cambios en el deshielo que trae el aumento del nivel del mar y las alteraciones de la flora y la fauna. Algunos grupos de cazadores y recolectores evolucionaron hacia formas incipientes de la agricultura. El ser humano aprendió a producir especies comestibles. Empiezan los primeros indicios de lo que es la agricultura. Entonces surgieron las primeras aldeas agrícolas. Ya el hombre empieza a ser sedentario, a establecerse en estas zonas agrícolas y aprendió a domesticar a algunos animales. El ser humano no abandonó la recolección, ni la caza, ni la pesca. Más bien, estas mejoraron y se enriquecieron. El periodo formativo, donde se da la agricultura y el sedentarismo. Este periodo se extiende aproximadamente desde el año 2500 a.C. hasta el año 2000 después de Cristo. Se caracterizó por la existencia de una sociedad agrícola. Las personas se dedicaban a la siembra y cultivo de comida.
En este caso podrían ser maíz, frijoles, etc. Se desarrolló el cultivo especialmente del maíz, se practicaba la caza, la pesca y la recolección. Trabajaron la alfarería y el trabajo artesanal en piedra, huesos, textiles y cerámica. Se da la presencia de una sociedad jerarquizada con una forma de gobierno. De eso podemos hablar de los olmecas y chavín, que dominaban vastos territorios. El periodo clásico o primeras civilizaciones. El periodo clásico se extiende aproximadamente entre el año 200 después de Cristo al año 900 después de Cristo. Representa la etapa de las grandes civilizaciones americanas. Forma parte de este periodo de gran desarrollo agrícola. Posee un sistema de cultivo intenso que permite una mayor concentración de la población en las actividades y mayor diferenciación social entre los grupos que se dedicaban a las labores productivas y los que se dedicaban en sus manos al poder político y religioso. Desde ya, antes de la llegada de los europeos a América, ya existían algún tipo de creencia religiosa dentro del nativo autóctono de la región. Se da la construcción de ciudades planificadas cuidadosamente y florecían centros religiosos, productivos y comerciales. El sistema político era teocrático. El grupo de los sacerdotes controlaba todo el aparato político. El periodo posclásico. Consolidación de los grandes imperios. La finalización del mundo prehispánico es caracterizado en esta etapa. Se inicia en el año 900 después de Cristo hasta la llegada de los españoles y la caída del imperio Tenochtitlán. Las culturas lograron un gran desarrollo en todos los aspectos. En pleno auge fueron desaparecidas estas culturas, sus ciudades destruidas y la población fueron dispersadas por diversas razones. Constantes guerras internas, desastres naturales, epidemias y enfermedades mortales traídas por los conquistadores europeos. La arquitectura en este periodo adquirió una gran belleza y perfeccionamiento que admiramos aún hoy en día. Ahora sí, iniciamos con nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver el objetivo, reconocer los principales motivos que llevaron a los españoles a explorar América. Y nuestro tema del día de hoy es el proceso de expansiones y conquistas de Europa en América. La expansión ultramarina. El título de expansión ultramarina se ha otorgado a aquel fenómeno histórico que tuvo lugar entre los siglos XV y XVI a manos de europeos. La expansión ultramarina no fue otra cosa que la que permitió que todos los mundos tan disímiles y distantes entre sí como Europa y América se encontraran por primera vez en la historia. El nombre que se le ha dado a este periodo fue por darse en el momento de mayor avance europeo sobre los mares y océanos del planeta con el objetivo económicos y militares. Ahora veamos un video. Pero cuando se desarrolló el comercio de ultramar, las pequeñas carabelas fueron reemplazadas por los galeones, que tenían mayor capacidad de transporte, y también apareció el galeón de guerra, preparado para defenderse del ataque de los piratas y los corsarios. Entonces, repasando, los avances en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América. Claro, porque lo que Colón quería era llegar a Oriente cruzando el Atlántico. Pero, ¿en qué se basaba? ¿Cómo sabía que eso era posible? Los viajes de Colón fueron la culminación de largos debates. Cristóbal Colón soñaba con llegar a un lugar que un geógrafo genovés llamado Toscanelli había descrito en 1464. Escuchemos esa descripción que hacía Toscanelli. Y andando leguas llegaréis a tierras fertilísimas, con toda suerte de especiarías y gemas y piedras preciosas. Y no os maravilléis si yo llamo poniente a los países donde nace la especiería, que comúnmente se dice se encuentra en el Levante.
porque aquellos que naveguen siempre hacia el poniente encontrarán esos lugares en el poniente, y los que anden por tierra hacia el levante los encontrarán en el levante. ¿Qué quería decir Toscanelli con esto? Y que había dos formas de llegar a la tierra de las especias, hacia, al oriente. Una yendo hacia el este, hacia donde sale el sol, el levante. Y la otra navegando hacia el oeste, donde se pone el sol, el poniente. Claro, Toscanelli estaba convencido que se podía llegar a Oriente por el poniente, cruzando el Atlántico. Y en un mapa que dibujó, se lo propuso al rey de Portugal, Alfonso V. Esta idea no era nueva. Ya se había discutido a fines del siglo XIII. Lo cierto es que Colón conoció ese mapa en Portugal y al parecer fue entonces cuando empezó a pensar en el proyecto de una travesía marítima hacia Oriente. Claro, 3 carabelas, 90 tripulantes, instrumentos de navegación, alimentos para mucho tiempo. Era un proyecto bastante costoso. Muy costoso. Por eso Colón recorrió las principales ciudades de Europa para conseguir fondos. Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante, comandaba una de las carabelas, la Pinta. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, una isla del archipiélago de Bahamas, a la que llamaron Guanahani. Así comenzaba el primero de los 4 viajes de Colón a América. Pero Colón nunca supo que había llegado a América. ¿Cómo imaginaba entonces que era el mundo? Ya lo vamos a ver, pero antes escuchemos qué decía un filósofo y geógrafo francés, Pedro Dailly, en Imago Mundi, un libro escrito en 1410 que Colón conocía. El océano que se estrecha entre la extremidad de la más lejana España y el límite oriental de la India no es de gran anchura, porque es evidente que el mar es navegable en muy pocos días si el viento es propicio. Pedro Dailly también sugería que se podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Y Colón, en 1503, es decir, 11 años después de haber llegado a América por primera vez, les decía a los reyes católicos en una carta: el mundo no es tan grande como dice el vulgo. ¿Por qué decía esto Colón? Colón creía que la Tierra era más pequeña y no sabía que entre la costa europea, desde donde había partido, y las costas de Asia, estaba el continente americano. Colón vivía entre mundos distintos, el de la Edad Media y el del Renacimiento, el de Europa y el de América. Pero escuchemos algo que escribía Colón sobre sí mismo. Nuestro Señor me dio lo que abastaba de astrología y así de geometría y aritmética e ingenio en el ánima y manos para dibujar esfera y en ella las ciudades, ríos y montañas, islas y puertos, todo en su propio sitio. En este tiempo he yo visto y puesto en verde todas las escrituras, cosmografías, historia, crónicas y filosofía y de otras artes. Excelente el video, ¿verdad? Causas políticas, la necesidad de nuevas tierras. Todo este proceso de expansión europea fue generado por situaciones externas e internas que se daban a los países de nuestros colonizadores. Vamos a mencionar en adelante algunas de las causas que fueron aquellas que generaron ese tipo de expansionismo. La generalización del comercio en Europa a partir del siglo XIV permitió el surgimiento del mercantilismo en el siglo XVI. Se inició un cambio en Europa, pasando de un sistema feudal a relaciones capitalistas, y la producción de mercancía se generalizó. El desarrollo de un nuevo tipo de producción permitió el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Este nuevo grupo se alió a los príncipes y a los reyes con el deseo de ampliar sus influencias, tanto económica como política. Así inició la aparición de los estados modernos de Europa. Estos inician el proceso de expansión colonial destinado a enriquecer sus economías mediante el control de los nuevos territorios, en este caso de América. Causas económicas: comercio de especies y metales preciosos.
la necesidad de encontrar nuevas rutas hacia las Indias, pues las que servían para el comercio con el Oriente habían caído por el poder de los turcos, después que estos se apoderaron de los puertos en Constantinopla y Alejandría, por donde llegaban a Europa las especies provenientes de Asia: canela, pimienta, nuez moscada, jengibre, entre otras, la goma arábiga, perfume, piedras preciosas y finas telas. El descubrimiento por parte de los castellanos de grandes minas de plata, sobre todo como fueron las minas de Potosí y las minas de México, las cuales generaron enormes riquezas a la corona castellana. Ahora veamos un video sobre este tema. Constantinopla, la nueva Roma. La magnífica e impenetrable ciudad de Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino. Al estar ubicada justo entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, Constantinopla era algo así como una gran puerta natural que conectaba a Occidente con el mundo del Extremo Oriente. Pero ¿quiénes vivían en Constantinopla? Solos aquellas dificultades que se avecinaban, ya que desde el sur, la amenaza de los turcos avanzaba como un huracán. La caída de Constantinopla. Con un ejército superior a toda la población de Constantinopla, en abril de 1453, Mohamed II, sultán de los turcos, plantó su tienda frente a la puerta de la ciudad, decidido a entrar o morir. Los bizantinos esperaban que las gigantescas murallas pudieran contener al enemigo una vez más. En el medio de la batalla, Mohamed descubrió su arma secreta. Un cañón tan gigantesco que dicen que tenía que ser arrastrado por 300 bueyes y lanzaba proyectiles de casi media tonelada a más de 1000 metros de distancia. En sus viajes por China, los turcos habían conocido un poderoso invento: la pólvora. El 29 de mayo de 1453, después de 2 meses ininterrumpidos de lucha, los turcos entraron en la ciudad semidestruida. Mohamed II tomó el control de Constantinopla y la convirtió en la capital del Imperio Turco-Otomano. Luego le cambiaron el nombre por Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía. El fin de una era. Durante más de 1000 años, Bizancio fue el eje que unió el comercio entre Europa y Oriente. Fue un puente que conectó las enormes riquezas provenientes de países muy lejanos, especialmente de China e India. Al caer en manos de los turcos, este puente se rompió. Y toda Europa se desesperó por encontrar nuevas rutas comerciales. Así fue que surgieron muchísimos aventureros y exploradores. 39 años más tarde de la caída de Constantinopla, una expedición española al mando de Cristóbal Colón se lanzó al mar. Colón estaba convencido que el mundo era redondo. Sí, claro. Redondo como esta pelotita. Y navegando hacia el oeste, en algún momento se podía llegar al este. Colón tenía razón, aunque en sus cálculos no contempló un enorme obstáculo. Sí, en su viaje hacia el oriente, Colón se topó con todo un continente que Europa desconocía por completo. Aunque él creyó llegar a la India, esas tierras eran América. Y su hallazgo inició toda una nueva etapa en la historia de las civilizaciones. Continuamos. Causas religiosas. El cierre de Oriente por los turcos. La expansión de la Iglesia Católica por toda América se dio en gran parte por la necesidad de evangelizar nuevos territorios. ¿Qué vieron los monarcas castellanos a las nuevas masas de población que habían en las nuevas tierras? Los indígenas eran trasladados como niños chicos por parte de la Iglesia y por tanto no eran considerados herejes por tener sus propias creencias. Por ello, se llevaron a cabo grandes expediciones de evangelización. Por tanto, el continente
siendo las más famosas las misiones de los jesuitas. Ahora veamos un video sobre este tema. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas, con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. Otro procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón, fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos. De ello nacen dos categorías de obras: los vocabularios y artes de la lengua, como llamaban antes a las gramáticas, y por otra parte, catecismos, sermonarios, confesionarios y evangeliarios. Siendo estos documentos instrumentos de trabajo cotidiano, no se prestó cuidado en conservarlos, por lo que la mayoría desaparecieron sin pasar por la imprenta, y algunos que tuvieron este privilegio inmediatamente fueron vetados y destruidos por el Santo Oficio. El material que sobrevive hoy día es escaso, considerado de valor inestimable y objeto de estudio para lingüistas y otros científicos sociales, pues en ellos se asienta un testimonio más del proceso de mestizaje que conformó a la nación mexicana. Excelente. Causas tecnológicas, la pólvora, nuevas técnicas de navegación. Entre factores técnicos hay que mencionar el uso de la imprenta. Esta surge primero en China y luego es perfeccionada por Juan Gutenberg en Alemania, cambiando la letra de madera por tipos metálicos. La pólvora, inventada por los chinos, es utilizada por los europeos para la guerra. El uso del astrolabio para hacer cálculos sobre la situación de las embarcaciones. Los almanaques que indicaban la posición del sol durante el año. La brújula, que era esencial para la ubicación de lugares en la navegación. Un avance notable en la construcción naval fue la aparición de las llamadas carabelas, que eran los grandes velas que resistían mejor las olas del mar. Ahora veamos un video sobre este tema.
Ahora, ¿cómo hicieron para llegar a América, explorarla y tener esa visión total del planeta? ¿Por qué eran tan buenos marinos? En principio, eran buenos marinos, porque aprendieron de su propia experiencia y de la de muchos otros pueblos. Veamos este mapa. Ya dijimos que la península ibérica, formada por España y Portugal, estaba estratégicamente ubicada, porque era el punto de unión entre el mar Mediterráneo, el todavía poco explorado océano Atlántico y el mar del Norte. Sin embargo, hasta el siglo XIV, el estrecho de Gibraltar era como una barrera para los navegantes del Mediterráneo, que querían aventurarse hacia el mar del Norte. Los hábiles marinos de la Europa del Norte tampoco solían frecuentar los puertos del Mediterráneo, porque no había un comercio de importancia y porque sus naves eran bastante precarias para esa travesía. Claro, habrán aprovechado los conocimientos de muchos pueblos de navegantes. Claro, en los puertos de Lisboa, Sevilla o La Coruña quedó la experiencia de la navegación por el Mediterráneo de pueblos antiguos como los fenicios, griegos y romanos. Portugueses y españoles también incorporaron conocimientos de árabes, italianos, vikingos, bretones y flamencos del norte de Europa. ¿Cómo era la navegación en el Mediterráneo? ¿Cómo eran las naves? ¿Eran seguras? ¿Podían enfrentar las tormentas? La navegación era principalmente costera, de cabotaje, es decir, de puerto a puerto, para intercambiar mercancías. Las embarcaciones eran muy pesadas, movidas por remos. Estaban hechas para un mar interior, cerrado, con pocas corrientes. En invierno no podían utilizarse porque el peligro de naufragar era muy grande. Y si pensamos en el comercio, nadie quería arriesgarse a que las mercancías terminaran en el fondo del mar. Pero la navegación iba a evolucionar. Españoles y portugueses iban a cambiar la historia de la navegación europea y también la historia del mundo. Con los nuevos instrumentos de navegación, ¿no? A comienzo del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. A ver, un minuto. Portulanos. ¿Qué eran los portulanos? Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Excelente el video, espero que les haya gustado. Países europeos que exploran y conquistan territorios en América. Cabe destacar que a América no llegaron cualquier países europeos, ¿verdad? En los pobladores o los nuevos colonizadores de América eran provenientes de reinos de Europa, ¿sí? Y eran enviados por las coronas que en aquellos lugares imperaban y tenían el poder político, social y económico. En este caso hablemos de Portugal. La colonización europea de América empezó a finales del siglo XV. El reino de Portugal y el reino de España fueron los primeros en iniciar el proceso de conquista y posterior colonización. En abril de 1500, una expedición comandada por Pedro Álvares Cabral arriba a costas brasileras, tomando la tierra en nombre del Reino de Portugal. A partir de 1502 comienza la explotación de recursos naturales en los nuevos territorios. Con la construcción de puertos en las costas brasileras, el comercio atlántico portugués queda finalmente consolidado, imponiendo un régimen esclavista. Significa esto entonces que Portugal, aparte de extraer bienes naturales del área colonizada, empieza a esclavizar a los nativos de la región para que estos le colaboren en el comercio que ellos planeaban ejecutar. Los portugueses emplearon mano de obra aborigen y africana en las exploraciones de caña de azúcar, mandioca y tabaco. Continuamos ahora. Países europeos que exploran, conquistaron América, en este caso España.
En 1492, España toma las Islas Canarias. Cristóbal Colón encuentra en América pensando haber llegado a las Indias. España conquista y coloniza principalmente en el sur de Norteamérica, Centroamérica y en el área andina de Sudamérica. En el Caribe dominó todo: Cuba, la Española, Puerto Rico, Jamaica, incluyendo la península Florida dentro de sus posesiones caribeñas. Logró extenderse por todo el continente americano. En América del Norte llegó a derrotar el imperio azteca ubicado en una pequeña parte del actual México, donde fundó ciudades. A partir de ahí se expandió por toda América Central. Desde Panamá se emprendió la conquista de la zona andina de América del Sur hasta la zona central de actual Chile. También sobre los márgenes de los ríos Paraná y Paraguay, siendo Asunción la más importante de ellas. Y continuamos con estos países. Tenemos a Francia, ¿verdad?, que ocupó la actual Guayana Francesa, en Sudamérica, aún bajo su dominio. Luisiana en el Golfo de México, algunas islas del Caribe, la región canadiense de Quebec. Otra colonia francesa fue fundada en Montreal, desde donde comenzó la exploración de la zona de los Grandes Lagos y del río Mississippi por parte de René Robert Cavelier de La Salle. Los franceses se adentraron en los bosques con la intención de ampliar las fronteras comerciales y religiosas con los nativos. Por ello, para la primera mitad del siglo XVIII, habían establecimientos franceses en Detroit, Niágara, Kaskaskia y Kewaukee, en los territorios de Illinois y Nueva Orleans, en los estados actuales de los Estados Unidos de América del Norte. Estos puestos le proporcionaron a Francia el control de un territorio que se extendía desde Canadá hasta Luisiana. Esto influyó en el desarrollo de todo este continente. Veamos ahora la conquista de Inglaterra. La colonización inglesa de América del Norte se inició en el año 1607. Para el año 1620, las persecuciones religiosas en Inglaterra eran muy violentas, provocando la emigración hacia América, ¿verdad? Inglaterra estableció 13 colonias en la franja costera atlántica de Norteamérica, hoy los Estados Unidos. Para 1624, los ingleses ocuparon en el Caribe las islas de San Cristóbal y Nevis. Pronto, para 1655, invadieron Belice y otras islas, entre ellas Jamaica y Barbados. Otro país que colonizó América tenemos a Holanda. Holanda estableció colonias en Norteamérica y en América del Sur, hoy Surinam, y algunos asentamientos en las islas caribeñas, ¿verdad? A partir del siglo XVII, los holandeses habían desarrollado un comercio marítimo a gran escala, invadiendo regiones de América del Norte, de Brasil y del Caribe. Por persecuciones religiosas, un grupo de holandeses llega a Manhattan, en Norteamérica. En el año 1623, este grupo fundó la colonia de Nueva Ámsterdam, conocida luego como New York. Ahora veamos un poquito, en un pequeño cuadro, cómo fueron esas causas tácitamente, ¿verdad? Tenemos entonces que en el ínterin de la clase le he hablado de causas políticas, económicas, religiosas, tecnológicas, ¿verdad? Ahora bien, veamos las causas políticas más sucintamente. Se da el surgimiento de nuevos estados modernos que buscan la expansión territorial, ¿verdad? A nivel económico, se da el desarrollo de un comercio internacional entre Europa y América y todos los territorios colonizados, ¿verdad?
Las causas religiosas se da por la expansión religiosa. Se necesita evangelizar al nuevo habitante, a la nueva persona, a aquel grupo autóctono de la región, y era muy importante inculcar la fe católica. Las causas tecnológicas se dan con la aparición de la imprenta, la pólvora y los avances en la navegación, como lo es el astrolabio, la brújula y la aparición de las carabelas. En los países europeos que exploran y conquistan América eran Portugal, España, Inglaterra, Francia y Holanda. Estos realmente fueron los países que hicieron toda esa gesta colonizadora y expansionista en el Nuevo Mundo, que abarca desde Groenlandia, ¿verdad?, al norte de América hasta el final en la Patagonia. Hablamos de la actual Argentina y Chile. Ahora verifiquemos un poquito nuestros conocimientos para ver si realmente tomamos apunte. Recuerda que la información que yo estoy proyectando acá es lo que está en tu guía didáctica. Procura siempre tomar apuntes, porque tu profesor en su hora de clase te va a hacer algunos cuestionamientos, algunas interrogantes. Tú también puedes preguntarle a tu profesor y con gusto buscará la forma de resolver tus inquietudes. ¿Para qué año inicia la colonización inglesa de América del Norte? Esta colonización se da en el año 1607. Número 2. Razón política que provoca la colonización. Acabamos de mencionarla, vamos a ver. El surgimiento de estados modernos que busca la expansión territorial y el control del comercio. Muy importante. Número 3. Fueron los primeros que iniciaron en América el proceso de conquista y posterior colonización. Veamos. El reino de Portugal y el reino de España. Ellos fueron quienes iniciaron el proceso de conquista y colonización. Es más, ellos se dividieron el Nuevo Mundo por una bula papal. Una bula papal era un decreto de la iglesia que se daba y quien decía cómo y cuándo se iba a hacer y dónde se iba a hacer este proceso de expansión y conquista. Y la número 4, la imprenta surge primero en China y luego es perfeccionada por Juan de Gutenberg, un señor que era alemán que dejó de utilizar madera para la confección de las letras y empezó a utilizar metales. Ahora bien, tenemos un reto extra. Escribe 2 océanos de América. Número 1. Número 2. Reinos europeos que colonizaron América. Recuerden que ya se los proyecté en el cuadro. Número 3. Continente que colonizó América. Número 4. ¿Los europeos conocían a Asia con este nombre? Tenemos una interrogante. Número 5. Reino que colonizó Panamá. Chicos, es muy importante que usted tome apuntes, ¿verdad? Porque esto le contribuye a usted para el desarrollo de estas actividades. Estas actividades que yo les estoy poniendo acá son las que usted va a encontrar en la guía didáctica, ¿sí? Y esto le ayuda a su profesor, porque ya si él tiene una idea de cómo está la guía didáctica, si usted tiene preguntas, usted vio la clase televisada, usted puede preguntarle al profesor, ¿cómo puedo resolver esta o aquella pregunta? ¿Sí? Así que continuamos. Recuerda lavarte bien las manos como debe ser. Tómate tu tiempo, ¿verdad? Recuerda mantener orden en tu área de trabajo, y no solo en tu área de trabajo, en tu casa, en tu domicilio, ¿verdad? Contribuye a las labores domésticas, da un poquito de arena a las labores domésticas. Y recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Es muy importante en esta apertura que se ha dado en el proceso de pandemia que nos cuidemos. Utiliza tu mascarilla, mantén el distanciamiento social
y sobre todo si sientes alguna molestia de salud, muy importante asistir al médico. Esto es muy importante para el bienestar tuyo, para el bienestar de nosotros y vuelta y te repito, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y hacemos un agradecimiento especial a las empresas que contribuyen con esta labor de Meduca, ¿verdad? Una iniciativa más del Ministerio de Educación. Gracias y buenos días.